Buenas a todos, soy Carlidis Cassiani Cassiani, estudiante del programa de Historia de la Universidad de Cartagena y hoy les vengo a dar un tema sobre la evolución política soviética, centrándonos en el desestalinismo y el XX Congreso del PCUS, dando un análisis de la era post-Stalin. Joseph Stalin fue un político soviético que lideró la Unión Soviética desde 1922 hasta su muerte en 1953. Durante su mandato implementó políticas de industrialización y colectivización, pero también fue conocido por su régimen autoritario y de represión, que incluyó purgas políticas, ejecuciones y deportaciones masivas. Estuvo entre los bolcheviques que impulsaron la Revolución Rusa de octubre de 1917 y más tarde ocupó la posición de secretario general del Comité Central del Partido Comunista Ruso. Esto lo ayudó a que tras la muerte de Lenin él cogiera el mandato siendo el líder de la Unión Soviética. Tras la muerte de Vladimir Lenin en 1924, Stalin se convirtió en el líder del Partido Comunista y estableció un régimen autoritario que se caracterizó por la centralización del poder y la represión a la oposición. Implementó políticas de colectivización e industrialización, como ya mencioné, que llevaron a una rápida transformación económica, pero esto a un gran costo, que incluyeron las hambrunas y las purgas. Stalin fomentó un culto a la personalidad, donde su figura era presentada como la encarnación del Estado soviético. Los medios de comunicación, la educación y la cultura estaban controlados por la glorificación de su imagen. Stalin sufrió de un derrame cerebral el 1 de marzo de 1953 y murió 4 días después. Su muerte fue precedida por su deterioro de salud y se especuló si sus colaboradores habían contribuido a su malestar y muerte. La noticia de la muerte de Stalin generó una mezcla de alivio y luto, ya que muchas de las personas sentían tanto temor como admiración por él. Su fallecimiento dejó un vacío de poder en el Partido Comunista. Tras la muerte de Stalin, se formó una troquia, donde estaban Malenkov, Beria y Nikita Khrushchev, donde cada uno tenía sus enfoques de cómo dirigir la Unión Soviética. Malenkov se centró en la producción de bienes de consumo y la mejora de las condiciones de vida. Beria, que fue asesinado en 1953, como jefe de la policía buscó desmantelar el aparato represivo de Stalin, pero fue visto como una amenaza para otros líderes. Y Nikita promovió la idea de reforma y la desestalización, posicionándose como líder más accesible y el más popular. Se eliminó a Beria, se hizo su asesinato, ya que Khrushchev y Malenkov confirmaron para arrestar y ejecutarlo, consolidando Khrushchev el poder. Como mencioné, el asesinato de Beria contribuyó a que Nikita tuviera el poder ya con sus iniciativas y los que buscaban los tres postulantes de la troquia era el fin del absolutismo.
Ok. El Congreso, el XX Congreso del Partido Comunista se celebró en febrero de 1956 y fue un movimiento crucial en la historia soviética. Khrushchev utilizó este foro para abordar los crímenes del estalinismo. En su informe llamado y titulado Informe Secreto, Khrushchev criticó las purgas y la represión en la personalidad de Stalin. Reveló que millones de personas habían sido víctimas de la represión política, lo que impactó profundamente a los delegados y a los líderes comunistas en el extranjero. El informe, como mencioné, provocó una crisis en el movimiento comunista internacional, ya que muchos partidos comunistas de otros países se vieron obligados a reevaluar su alineación con Moscú. Algunos, como el Partido Comunista de Polonia, comenzaron a exigir mayores libertades. Khrushchev promovió una serie de reformas que buscaban eliminar el legado de Stalin. Se liberaron presos políticos y se comenzó a cerrar algunas gulas. Se fomentó la producción de bienes de consumo en lugar de centrarse exclusivamente en la economía pasada. Se eliminaron estatuas y retratos de Stalin de los espacios públicos, simbolizando un cambio en la narrativa oficial. Aunque había un deseo de cambio, muchos ciudadanos seguían temerosos de las repercusiones de hablar libremente. La desestalización no eliminó completamente el control del partido en la vida cotidiana. Khrushchev propuso la coexistencia pacífica en Occidente, un enfoque que buscaba reducir las tensiones de la Guerra Fría. Sin embargo, la desconfianza entre los bloques seguía siendo alta. También intentó mejorar diferentes relaciones con los países del bloque comunista, promoviendo la idea de que los países socialistas podían seguir siendo países diferentes. Sin embargo, esto fue recibido con escepticismo por parte de algunos líderes. Como el descontento de los regímenes comunistas en Europa del Este, el cual se intensificó a medida de que los ciudadanos comenzaron a exigir más libertades y mejoras en sus condiciones de vida. Las reformas de Khrushchev generaron esperanzas de cambios. Las revueltas en Berlín comenzó con una propuesta contra el aumento de las cuotas de trabajo. La respuesta del gobierno fue con violencia y el ejército soviético reprimió la revuelta, destacando la fragilidad de los regímenes del Este. En Polonia, en junio de 1956, las huelgas exigieron reformas económicas y políticas. El gobierno respondió cediendo algunas demandas, mostrando que el descontento popular podía tener consecuencias. En Hungría, los húngaros comenzaron a protestar contra los regímenes, quienes habían implementado políticas represivas. Las demandas iniciales eran por reformas políticas, libertad de prensa y la retirada de las tropas soviéticas. El líder comunista Imer Ghani, un líder reformista, asumió el líder y promovió establecer el gobierno multipartidista y retirar a Hungría del Pacto de Varsovia. Esto alarmó a Moscú, que veía esto como una amenaza al modelo comunista en la Europa del Este. La muerte de Stanley y
Las reformas de Khrushchev, junto con las revueltas en 1956, marcaron un periodo turbulento en la historia soviética y del bloque comunista. Estos eventos reflejan las tensiones entre la necesidad del cambio y la resistencia a las reformas dentro de un sistema autoritario. Muchas gracias.